Bendiciones para ustedes, hermanos. ¿Cómo amanecen? Qué bueno. Segundo domingo del año. Feliz año a quienes no pueden asistir, o feliz inicio de año para quienes no asistieron el domingo pasado. Espero que la hayan pasado muy bien. Gracias a todos por estar acá. Bienvenido el pastor Manuel y su esposa que nos visitan esta mañana. Bueno, bienvenido no es de la casa, pero vamos a decirle bienvenido por cortesía. Él forma parte de la casa y su esposa también está andan con el nieto, ese carril que ustedes ven allí. Saben que por los nietos se siente, no sé, hay algo especial hacia los nietos, no sé qué es, pero hay algo que es distinto al trato con los hijos que uno puede tener con los nietos. Yo no sé qué es, Dios lo sabe, pero no sé qué es. Bien, hermanos. Quería invitarles a buscar en sus Biblias Primera de Corintios capítulo 11. Hoy participaremos de la cena del Señor, de los símbolos de la mesa del Señor, o como se le conoce comúnmente, de la Santa Cena. El término bíblico es la cena del Señor. Es el término bíblico colocado para esta palabra, pero tradicionalmente se le dice la Santa Cena, y no hay problema. Sabemos cuál es realmente el significado de lo que es participar de la mesa del Señor. También así le llama Pablo, la mesa del Señor. Habíamos dicho algunas semanas atrás que la cena del Señor, y voy a hacer un breve recuento, no es la Pascua, ¿sí? Que a veces confundimos que la cena del Señor es la Pascua. No, en el Antiguo Testamento era la Pascua y en el Nuevo Testamento era la cena del Señor. No, son eventos distintos y eventos también aislados, y cada uno tiene un significado. En la Pascua se iba a recordar ¿qué se recordaba en la Pascua? ¿Recordamos bien lo que leímos? No se recuerda. Bueno, la Pascua tenía que ver con el hecho de celebrar o recordar de alguna manera cómo Dios había sacado al pueblo de Israel de Egipto, ¿sí? La liberación que Dios le había dado, el proceso por el que ellos pasaron estando allí y el proceso por el que luego pasaron cuando Dios les libertó del cautiverio egipcio. ¿Recuerdan? Un cordero, hierbas amargas, una reunión familiar para comer el cordero si la familia era muy pequeña. Dependiendo del tamaño del cordero, dependiendo del tamaño de la familia, se iba a partir el cordero. Si la familia era chiquita, entonces 2 o 3 familias podían reunirse para participar del cordero. Recuerden, la sangre del cordero se colocaba en la parte alta de la puerta, en el dintel iba a pasar un ángel, el ángel de la muerte, que iba a darle muerte al primogénito de esa familia. El primer hijo de la familia iba a morir si no estaba la sangre en la puerta de allí. Si había sangre, el ángel pasaba. Después de ese hecho milagroso, Dios permitió que el faraón dejase ir a los hijos de Israel. ¿Lo recuerdan? No tiene que ver con la cena del Señor, no confundamos los dos eventos. La cena del Señor o la cena la instituye el Señor Jesús la noche que fue tomado. ¿Recuerdan? Minutos antes de que el Señor Jesús fuera puesto en cautiverio, compartió con ellos la Pascua. Recuerden que los judíos por tradición compartían la Pascua. Ellos cada año se reunían y compartían la Pascua y recordaban el hecho portentoso como Dios los había sacado del cautiverio egipcio. Y después, dice Pablo aquí en Corintios, después de haber cenado, es decir, después que ellos habían celebrado la Pascua, el Señor Jesús tomó pan, tomó una copa, y entonces los dio a sus discípulos y les dijo: ya no estaré más con vosotros, desde ahora en adelante hagan esto, participen del fruto de la vid y coman un pedazo de carne, de pan, y así van a recordar el sacrificio que yo hice en la cruz de Calvario, porque se va a hacer en la cruz de Calvario. Y quedó como un mandamiento, no, como una ordenanza, ¿sí? Hay 2 ordenanzas en la Biblia. Uno es la cena del Señor, participar de la mesa o la Santa Cena, y la segunda ordenanza es el bautismo, ¿sí? O el bautizarse. Son las 2 ordenanzas que el Señor Jesús dejó. Estoy haciendo memoria de la que ya vimos. Luego hablamos en este capítulo 11, específicamente en el versículo 17, habíamos hablado de los abusos que se estaban cometiendo en la cena del Señor. Evidentemente era la iglesia de Corinto,
era una iglesia en la ciudad de Corinto, era una iglesia muy pudiente, con muchos recursos, pero dentro de la iglesia había dos grupos de personas, ¿sí? Uno eran los muy pudientes, con bastante cantidad de dinero, y otros eran, bueno, las personas que no tenían los recursos que tenían la mayoría. Los que tenían muchos recursos, me imagino que pensaban la noche antes y organizaban qué vamos a llevar mañana para compartir en la iglesia. ¿Por qué? Porque mañana conmemoramos el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Y qué vamos a llevar? Bueno, de repente uno decía, yo voy a llevar un cordero asado, voy a hacer una parrillada. Otro decía, mira, corté la mejor falda de una res para preparar una tremenda parrilla sabrosa allí con mi familia. Otro, mire, yo llevo unos pollos asados para comer allá. Y usted sabe, sucesivamente había un estándar de gente que decía o llevaba lo mejor que podían preparar, pero había otros que decían, bueno, yo llevaré bollitos con mantequilla porque no hay más nada. Y había otro que decía, claro, mira, si me alcanza para el pan, compraré un pan canilla y comeré pan y llevo una botellita con agua y eso voy a comer. Otro quizás decía, mira, yo no tengo ni pan, o sea, voy a ir y voy a estar allí porque quiero recordar lo que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario. Entonces voy con ese fin. Sí me explico, o sea, había en la iglesia una confusión en cuanto a participar de la cena del Señor. Los muy pudientes llevaban mucho y los otros no llevaban nada. Desde el verso 17 y hasta el verso más o menos 23, el Señor Jesús, el apóstol Pablo, trata de poner en orden las cosas y le dice, no se trata de llevar grandes cantidades de comida ni nada, se trata de conmemorar todos reunidos en la cena del Señor, recordar el sacrificio que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario. ¿Sí recuerdan que les hablé de eso? Luego desde el versículo 23 y hasta el versículo 26, el apóstol Pablo recuerda lo que el Señor Jesús le había dicho a él en persona. Y el Señor Jesús le había dicho, o sea, lo que había hecho el Señor Jesús estando en el aposento alto, específicamente el versículo 24 dice, el 23 dice Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también nos he enseñado. ¿Qué les había enseñado? Que el Señor Jesús, exacto, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. La institución de la cena del Señor. Y luego Pablo continúa hasta el versículo 16 explicándole a los hermanos de Corinto. Recuerdan ustedes que la iglesia de Corinto era como la piedrita en el zapato del hermano Pablo. ¡Bárbaro, qué iglesia! Por ahí algunas veces he dicho que la iglesia de Corinto es una iglesia que ningún pastor quisiera tener. Hermano, los hermanos de Corinto eran una verdadera bendición. Eran una prueba para el apóstol Pablo, pero siempre él estaba esmerado en hacer lo mejor por ellos y ayudarles en todas las cosas. Luego les dice desde el versículo 27 en adelante, de manera, y aquí entro en el tema de hoy, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpable o culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Verso 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Verso 31, sí, pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo pueda. ¿Qué les está diciendo el apóstol Pablo? Primero, que cada uno debía hacer un análisis de su vida. Les pregunto a ustedes, como lo dice la Escritura, ¿cómo ha sido su semana? ¿Sí? Yo sé que ha tenido discusiones, yo sé que ha habido por allí disgustos, molestias, distintas situaciones, ¿sí? La pregunta es, ¿albergó usted eso en su corazón y está allí causándole molestias? ¿O sencillamente ya usted perdonó la falta, perdonó el agravio, usted tiene paz con usted y también con la otra persona? Usted está tranquilo, ¿sí?
Realmente el día para uno pensar en estas cosas no es el domingo, la cena del Señor. Por ejemplo, en la Comunidad de la Gracia la hacemos el primer domingo de mes, otras iglesias lo hacen el segundo, el cuarto, no importa el día, hay iglesias que lo hacen todos los domingos, no importa el día ni la cantidad de veces que se haga. Lo importante es cómo se presenta usted el día de participar de los símbolos de la mesa del Señor, ¿sí? ¿Cómo está su vida internamente? No se trata de, que voy a aprovechar de pedir perdón hoy a tal persona que de verdad le hice esto, le hice lo otro. Si no es de haberlo hecho antes, es un día para uno escudriñarse dentro de sí mismo. Pablo dice en el versículo 28, pruébese cada uno a sí mismo. Ya usted ha hecho una prueba de cómo está usted, ya usted se probó, se revisó. Y luego dice, y coma así del pan y beba también de la copa. ¿Cierto? El que hace o el que peca deliberadamente, todos somos pecadores. Eso lo hemos dicho muchas veces, ¿cierto? Todos somos pecadores. Aquí no hay ninguno que no peque. La diferencia es aquel que es practicante del pecado. No deberíamos nosotros, como iglesia del Señor Jesús, ser practicantes del pecado. Por naturaleza somos pecadores, ¿sí? Comprados con un alto precio, la sangre de Cristo. Pero no somos practicantes del pecado. Practicante del pecado es aquel que peca y no hay temor y desmedidamente hace lo que le viene vulgarmente, por decirlo de una manera en gana, ¿verdad? Pero no hay ningún tipo, digamos, de algo en ello que le pueda responder y decir, esto está mal, no debo seguirlo haciendo, no. Sencillamente el practicante del pecado vive una vida a oscuras, ¿sí? Pablo dice en el verso 31, que por esa razón, el hecho de que todos participaban, o muchos participaban de la cena del Señor siendo practicantes del pecado, dice, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos ya partieron, ya murieron. ¿Por qué? Porque no tenían un alto valor por el practicar o por la práctica de los símbolos de la mesa del Señor Jesús, sino que lo hacían como participar de cualquier cosa, ¿sí? Como decir, bueno, vamos a salir un maratón mañana, bueno, podemos ir como estemos. Entonces era algo a la ligera y vamos a decir, no se debe practicar o tomar los símbolos de la mesa del Señor a la ligera, sin antes haber hecho un análisis de cómo está nuestra vida. Verso 32, Pablo dice, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados como el mundo. Así que, hermanos míos, cuando reunís a comer, esperaos unos a otros. Es por eso que en la iglesia de Corinto muchos se adelantaban a comer, y Pablo lo dice, muchos se adelantan y comen, y otros vienen con hambre, o sea, tengo hambre, no, pero la idea es que todos vamos a comer allá en la iglesia y tenemos que llevar grandes cantidades de comida. No se trata de eso. Verso 34, si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no os reúnáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo pueda. Evidentemente Pablo tenía en mente volver a visitar a la iglesia de Corinto para seguir con el orden, el gran desorden que los hermanos de Corinto tenían en cuanto a muchas cosas, especialmente en cuanto a este tema de la cena del Señor. ¿Cómo está su vida? ¿Cómo vive usted su vida? ¿Está peleando en su casa? ¿Vive peleando? Yo peleo en la casa, ¿ustedes saben eso? Yo peleo en la casa. El asunto es no dejar que eso albergue en su corazón, quitarle el alma por muchos días, meses, semanas a una persona o cualquier tipo de cosas. No dejar. Alguien dijo, no puedes evitar que las aves vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que las aves hagan nido en tu cabeza. Muchos pensamientos y muchas situaciones van a venir a tu vida, ¿sí? El problema es cuando tú los agarras, los acaricias y los haces parte de ti, los albergas allí en tu corazón como, este pensamiento pecaminoso, yo lo sobo, yo lo acaricio. Está mal, pero me gusta pensar en ese pensamiento pecaminoso. ¿Sí me explico? Aquí es donde está el problema. Cuando tú permites que eso haga nido en tu cabeza, voy a invitar a los hermanos, ya usted, imagino yo que usted no lo ha estado revisándose, no debió haberlo hecho hoy, debió haberlo hecho horas atrás o minutos atrás, pero si usted está tiempo. La idea no es evitar con esto que usted no participe
de la mesa del Señor. ¿Sí? Diciendo, ay, yo le regañé al niño, entonces no voy a participar de la cena del Señor. No se trata de eso. Se trata de hacer de muchas cosas malas un hábito, de dejar que las cosas malas puedan pasar a formar parte de cada uno de ustedes. Pueden recibir los símbolos. Es una copita. Jesús lo hizo evidentemente con vino. Era la bebida de la época. Vino. Era quizás como el tomar café hoy en día. Ellos tomaban vino. Había distintos tipos de vino. Un vino que rascaba, que era para embriagarse, y un vino que se hacía de una manera saludable, también dependía de la cantidad y del tiempo de alejado o de alejamiento que se dejaba pasar el vino. Y el pan, que representa el cuerpo de Cristo. Cuando usted va a participar del pan, usted no se está imaginando que se está comiendo un dedo del Señor Jesús, ¿verdad que no? Evidentemente no estamos comiendo literalmente el cuerpo de Cristo, porque sería un acto de canibalismo, ¿sí? Sino que estamos pensando, el Señor, esto representa o esto simboliza tu cuerpo. No es literalmente el cuerpo de Cristo, sino que simboliza, esta no es la sangre, la última gota de sangre que el soldado cuando perforó el costado del Señor Jesús salió de su cuerpo. ¿Será que esa es la última gotica o gotita de sangre? No se trata de eso tampoco. Se trata de entender que representa. Cuando yo iba a niño a la iglesia tradicional, la iglesia católica, y recuerdo que la persona que suministraba el pan decía cuerpo de Cristo. Entonces sería en ese caso un canibalismo. Sería símbolo del cuerpo de Cristo. Todos tienen sus símbolos ahí en la mano. Ok, falta algo que no lo reciben. ¿Alguien no tiene la copa o el pedacito de pan? ¿A su mano? Todos lo tienen. Quiero invitarles a leer 1 Corintios capítulo 11, versículo 24, dice: y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Tenemos el trozo de pan en nuestras manos. Damos gracias, Señor Jesús, por lo que hiciste en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Evidentemente, no fue fácil el proceso por el que tuviste que pasar toda una noche siendo juzgado, siendo golpeado. Dice Isaías 53 que tu rostro fue completamente desfigurado, que no había en ti ni parecer ni hermosura, es decir, irreconocible por completo. También dice Isaías 53 que el castigo de nuestra paz fue sobre ti. Quedaste completamente destruido
destrozado por los golpes de los soldados romanos, cualquier cantidad de latigazos. Lo que dice, Señor, este médico que hace poco sacó un estudio científico y médico acerca de lo que pudiste haber padecido, es posible que lo que él diga sea verdad, que tus pulmones podían verse a la vista de todos. Quienes estaban aquí podían presenciar, estando tú vivo, partes internas de tu cuerpo, Señor, totalmente desnudo en la cruz del Calvario, y no como lo vemos en la tradicional cruz o en la película, con algo puesto que te tapaba tus partes íntimas. Estabas completamente desnudo, humillado allí, hinchado, pero aún así estabas pendiente del más mínimo detalle de todas las cosas. Tanto que le dijiste a Juan que haría tu madre, que haría tu hijo, pensando en unir a las familias. Gracias, Señor Jesús, por el sacrificio hecho en la cruz del Calvario, y porque a través de ese sacrificio y esa herida de tu cuerpo nosotros podemos hoy en día recordar y conmemorar lo que hiciste por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Puede participar de nosotros. Verso 25 dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor, la copa está en nuestras manos. Básicamente representa tu sangre, Señor. Sangre de justicia, y como decía la canción que cantábamos ahorita, sangre que me purifica y que me da vida, Señor. Gracias por el sacrificio hecho en la cruz del Calvario, Señor, y gracias por cada gota de sangre que aquí se derramó. Tu palabra en el Antiguo Testamento dice que la sangre del Cordero debía ser derramada por completo. En este caso, eras tú el Cordero inmolado que estaba en la cruz del Calvario, derramando toda su sangre, al punto que cuando el soldado traspasó tu cuerpo, ya no había casi sangre, sino que salió agua o sangre y luego agua, dando a entender que tu cuerpo estaba completamente seco, ya sin sangre. Esa sangre que representa hoy en día nuestra justicia y también nuestra justificación delante de ti. Gracias por el sacrificio hecho en la cruz de Calvario por cada uno de nosotros. Amén. Pueden participar de la boca. Gracias, Dios Todopoderoso. Honramos, exaltamos y glorificamos tu nombre, Señor, y reconocemos tu obra, una obra especial en nuestras vidas, Señor Jesús. Gracias por todas las cosas. Amén. Ok, mis hermanos, continuamos nosotros con nuestra exposición de la palabra en el libro de los Hechos. Vamos, oramos. Bienvenido a la persona que nos visita el día de hoy, a Pastor Iván. Le doy la bienvenida también a los hermanos Manuel y Maite. Gracias por estar aquí en su casa. Ahora bien, mis hermanos, vamos a orar para entrar en materia, a lo que vinimos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la oportunidad que tenemos, Señor, de poder exponer tu palabra, de poder adorar, glorificar y exaltar tu nombre, Señor. Te damos las gracias de que podemos levantar las manos, Señor, cuando hay lugares donde no pueden ni siquiera levantar sus manos en adoración a ti. Gracias por darnos esa libertad, Señor, a nosotros en este momento y darnos esa bendición y ese privilegio. Gracias también por todas las congregaciones y todos los pastores que hoy, Señor, están en la exposición de tu palabra, están predicando y están adorando y exaltando tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús te pido, Espíritu Santo, que ministres en nuestras vidas, que seas tú, Señor, iluminándonos tu palabra, Señor, que hoy la vamos a exponer acá, tu palabra revelada a cada uno de nosotros. Y te pido en el nombre de Jesús, Señor, que puedas tú hacernos conscientes para poder actuar y aplicar, Señor, lo que tu palabra nos dice. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús.
Amén. Ahora bien, mis hermanos, para entrar en contexto de lo que venimos haciendo y venimos predicando, o se vino predicando, retomamos las prédicas el domingo pasado en cuanto al libro de los Hechos. Capítulo 5, que fue lo que predicamos o se predicó el domingo pasado, habla de un tema bien importante, porque eran dos personas o un matrimonio que ellos hicieron la venta de una propiedad, Ananías y Zafira, hicieron la venta de una propiedad para que las personas que allí estaban en la iglesia, ellos también pensaran lo mismo que de Bernabé, que Bernabé vendió su propiedad y entregó todo el costo de esta propiedad. Ananías y Zafira, pudiendo haber hecho lo mismo o pudiendo quedarse en parte porque esa propiedad era de ellos, cuando se les preguntó acerca de que si el costo de la propiedad que habían vendido era lo que ellos habían dado a la iglesia, dijeron que sí. Cuando en realidad ellos se habían quedado con parte de ese dinero que ellos habían vendido. Lamentablemente para ellos, Dios no cambia. Dios es inmutable. Y lo mismo que ocurrió en el Antiguo Testamento, cuando Adán y Eva pecaron, que Dios les estableció y les dijo que si ustedes comían del árbol, efectivamente iban a morir. Lo mismo ocurrió en el Nuevo Testamento. En inicios de la iglesia, estaba iniciando la iglesia, y hubo un pecado dentro de la iglesia, o dentro de lo que estaba comenzando a levantarse de la iglesia, y como Dios no cambia y Dios es inmutable, Él había condenado el pecado con la muerte, y es por ello que Ananías y Zafira mueren irremediablemente. Luego vimos más adelante cómo estos apóstoles y los profetas y los apóstoles del Señor Jesús, con toda la cantidad de personas que se había convertido hasta este momento, habían comenzado el avivar dentro de la iglesia, y vimos cómo mucha gente se iba convirtiendo. Vimos además, que nos explicó el pastor Iván, cómo los líderes religiosos, una vez más, se molestaban cuando estos hombres estaban en las sinagogas y en las plazas hablando acerca de Jesús. En algún momento los agarraban, los amedrentaban y los soltaban. Pero en este momento que lo vimos en Hechos capítulo 5, no solo los agarraron y los amedrentaron, sino que ya se fueron al nivel corporal, los agredieron. Entendimos acerca de que de ellos tuvieron misericordia, porque no le dieron 40 latigazos, sino que le daban 39. Vimos cómo con ellos dijeron, bueno, nosotros no somos tan malos como los romanos, que ellos castigan sin piedad. Y si nosotros damos 40 latigazos, vamos a ser inhumanos y vamos a ser catalogados como unos animales, unos feroces, unos que no tienen piedad. No le demos 40, vamos a darle 39. Entonces, este castigo para estos hombres sirvió no para amedrentarlos, no para quebrarles la fe, no para humillarlos y que estos hombres sencillamente se fueran corriendo. No, fue todo lo contrario. Estos hombres no salieron diciendo, oye, y mira, estamos predicando el Evangelio, estamos predicando de Jesús, y mira lo que nos hacen, ¿por qué Dios no nos ayuda? ¿Por qué Dios no nos mete la mano? ¿Por qué Dios permitió esto? No. ¿Qué hicieron estos hombres? Hechos capítulo 5, versos 40 y 42. Estoy entrando en el contexto, ¿no? El versículo 5 el capítulo 5, 40-42 dice, fueron persuadidos por Gamaliel. Gamaliel intercedió por estos hombres ahí en el Sanedrín. Y llamaron a los apóstoles y después de azotarles, les prohibieron hablar en el nombre de Jesús y los dejaron libres. 41. Por lo tanto, ellos partieron de la presencia del Sanedrín, quejándose, tristes, dice la palabra regocijándose porque habían sido considerados dignos
de padecer afrenta por causa, y vean allí lo que dice allí, del nombre, y ese nombre va con N mayúscula. Quiere decir que ahí está hablando acerca de ¿quién? De Jesús, ¿sí? Entonces, y dice, y todos los días estos hombres, ¿qué hacían? No dijeron, bueno, como aquí es donde nos castigan, aquí es donde nos pegan, ahí no nos vamos a parar. No, ellos siguieron estando allí, dice, y en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y anunciar las buenas noticias de que Jesús es el Cristo. Ahora bien, ya entrando en este contexto de lo que vinimos del capítulo 5, estos hombres no cesaban de hablar, estos hombres no cesaban de predicar el Evangelio. En Hechos capítulo 4, verso 4, nos dice que hasta ese momento, no en el capítulo 6, hasta ese momento en Hechos capítulo 4, se habían convertido 5,000 personas. 3,000 cuando la prédica de Pedro, y hasta ese momento en la prédica de Pedro se convirtieron 3,000, y aquí ya van sumando poco a poco y van 5,000. No es que son 8,000, sino que van sumando 5,000. Miren lo que dice la palabra. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los hombres llegó a ser como 5,000. ¿Sí? Entonces aquí ya llevamos en Hechos capítulo 4, verso 4, 5,000 convertidos. Ojo, no se están contando ni mujeres ni niños. Entonces quiere decir que el número era mucho mayor. Por tanta cantidad de personas que estaban allí, mis hermanos, también trajo problemas. Yo escuché una vez que decían, donde hay personas, hay problemas. Y estamos hablando aquí de una gran cantidad de hermanos que estaban allí en esa iglesia. Dice la palabra, Hechos capítulo 6, verso 1. En aquellos días, como quiera que crecía el número de los discípulos, es decir, la expansión del evangelio iba en aumento, no se paraba. No se paraba de hablar la gente del Señor Jesús, no se paraba la gente de hablar acerca del Salvador, no se paraba el Espíritu Santo de convencer a las personas de que de justicia, juicio y pecado, tal como lo hace hoy día. No cesaba el Espíritu Santo de convencer a las personas para que aceptaran al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador. Ahora bien, en esa expansión del Evangelio, hoy nosotros somos testigos. ¿Por qué? Porque si no se hubiese mantenido el Evangelio en la primera iglesia, no estuviéramos nosotros. Gamaliel, Hechos capítulo 5, verso 38, dice, en el presente caso que se les había presentado al Sanedrín cuando los apóstoles estaban siendo juzgados, dice, apártense de estos hombres y déjenle ir. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, será destruida. Pero si es de Dios, no podrán destruirles, no sea que se encuentren luchando contra Dios. Allí vemos cómo hasta hoy Dios ha mantenido su palabra. Y Dios se ha mantenido en cuanto a la fijación de que las personas tienen que hablar del Evangelio de Jesús. Porque usted hoy día está aquí, en este salón, y hoy día se está predicando la palabra porque hubo otro que le predicó a usted. Y ese es el trabajo que tenemos cada uno de nosotros, de hablarle a otras personas, de hablarle acerca de ese Jesús que usted y yo creemos, hablarle de ese Jesús al cual usted y yo fuimos redimidos y se nos fueron perdonados los pecados por el sacrificio hecho por Jesús en la cruz del Calvario. Nosotros somos discípulos de Cristo, al igual que lo eran estos hombres en la primera iglesia. Y nuestro trabajo, hermanos queridos, es anunciar, porque esa buena noticia no ha pasado, esa buena noticia no ha terminado.
la buena noticia de salvación todavía está vigente para muchas personas que ni siquiera conocen de Cristo. Ahora bien, como dije, a raíz de ese crecimiento hubo muchos problemas y lo vamos a ver en el versículo 1, aparte B. Dijo: hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos, es decir, de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria. Ahora bien, hay muchas versiones que dicen, en vez de griegos, hablan de helenistas. ¿Quiénes eran estos griegos que estaban allí para poder entender el contexto? Estas personas que estaban allí eran judíos que se habían dispersado. En la dispersión del pueblo de Israel, estas personas eran de ese grupo, eran judíos que habían estado o en la dispersión o que habían estado en el cautiverio y habían regresado a Jerusalén, pero eran judíos. Entonces, muchas versiones allí hay que interpretar el texto, además de observar de que están hablando también de judíos. Recuerden que los apóstoles están centrados y predicando en las sinagogas, ¿sí? Para poder comprender un poco más de este texto. Ahora bien, en ese crecimiento, mis hermanos, para Hechos capítulo 6, los expertos y eruditos que se han metido en cuanto a la investigación hablan de que la iglesia era tanto el crecimiento que se contabilizan 20,000 personas. Para que usted tenga una idea, el Poliedro de Caracas sentados son 13,500 personas sentados. El aforo lleno del Poliedro de Caracas son 20,000. Imagínense el Poliedro de Caracas, la iglesia completa en el primer siglo, la cantidad de problemas que pudo haber habido. Uno de ellos era que las viudas de un grupo de los helenistas estaban siendo desatendidas. No las estaban atendiendo de la manera debida. Ahora bien, ¿cómo es posible que las viudas o las viudas de los helenistas se estaban quejando si la iglesia estaba empezando? Había inicio de la iglesia, no habían normas todavía dentro de la iglesia. ¿Por qué se quejaban? Bueno, porque había una costumbre. Recordemos el contexto. Todos son judíos. Ellos vienen de creer y de un orden en las sinagogas. Entonces, ¿qué hacían los sacerdotes y los que trabajaban dentro del templo? Ellos atendían a las viudas judías que estaban allí, y del diezmo y las ofrendas que ellos recibían les daban alimento a estas mujeres. ¿Por qué? Porque el hombre no estaba para atenderla y que era su obligación. Entonces, estas mujeres que estaban allí, o los helenistas, se están quejando porque están diciendo: oye, están atendiendo a muchas, pero a nosotras no nos están atendiendo, o a algunas de nosotras no nos están atendiendo y no nos están dando, como dice aquí en el versículo 1, estamos siendo desatendidas con la distribución diaria. Es decir, con la porción que nos corresponde diariamente del alimento, a nosotros nos están dejando por fuera. Ahora bien, recordemos también que este trabajo lo estaban haciendo los apóstoles. 12 personas estaban procurando atender todo el trabajo de esa multitud, todo el trabajo de esa cantidad de personas. Ojo, no solo las viudas, sino los niños, los huérfanos que estaban allí también estaban siendo atendidos. Entonces, en el versículo 2 dice: entonces los 12, ¿de quién están hablando? De los apóstoles. Convocaron a la multitud de los discípulos, pero no los convocaron a todos los 50,000, los 20,000. Convocaron única y exclusivamente a los helenistas, ¿sí? Porque ellos eran los del problema. Y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir
a las mesas. Ahora bien, ellos les están diciendo, no es justo, mis hermanos, que nosotros dejemos a un lado la administración de la palabra de Dios y el aprender la palabra de Dios por el servicio. Sí, por el servicio de las mesas, por la atención, cuando ese trabajo bien pueden hacerlo otros hermanos igualmente espirituales que nosotros. ¿Por qué le digo esto? Porque estos hermanos tenían una carga muy fuerte en cuanto al aprendizaje de la palabra. ¿Por qué? Vámonos a Hechos capítulo 2, versículo 7. Nosotros predicamos esto en octubre, el 22 de octubre del año pasado. Desciende el Espíritu Santo en el aposento alto, habían 120 personas allí reunidas, y llama la atención de aproximadamente 18 tipos de lenguas que estaban allí, o 18 naciones que estaban reunidos en Jerusalén, porque iban a celebrar la fiesta de Pentecostés. Y todas esas naciones estaban allí reunidas y comienzan estas personas a hablar en su lengua, en su idioma. ¿Qué sucede? Se levantaron estas personas y vinieron y dijeron de una manera despectiva. Mira lo que dice. Y estaban atónitos todos los judíos que estaban allí viendo a estos hombres hablando estos idiomas, atónitos y maravillados diciendo, mirad, no son galileos todos los que hablan. Es decir, ¿cómo eran considerados los galileos en ese tiempo? Los galileos vivían en zonas rurales. Ellos, los galileos, no tenían cultura. Los galileos tenían un tipo de acento de hebreo totalmente distinto a los demás. Los galileos eran considerados por todos los demás como personas ignorantes. Y en muchos casos, estos galileos eran analfabetas. Entonces, miren a los que el Señor Jesús escogió, como dice su palabra, lo vil y menospreciado del mundo, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Entonces, el Señor Jesús agarra a estos hombres, ¿y cuál era el trabajo de ellos? Ellos tenían que aprender la palabra de Dios, ellos tenían que aprender a leer las Escrituras, ellos tenían que saber lo que estaban predicando, porque ellos tenían el poder del Espíritu Santo para hablar y serle testigos, pero ellos tenían que prepararse. Ellos tenían que ser estudiosos de la palabra, porque ¿a quién le estaban predicando? A judíos conocedores de la palabra. Y cómo ellos iban a mostrar al Mesías del cual el judío estaba esperando si no lo conocían. Es por ello que dice, no es justo que nosotros desatendamos el trabajo que tenemos en cuanto a la preparación del mensaje, la preparación de la predicación y del evangelio por hacer algo administrativo. Ahora bien, ¿qué hicieron ellos? Una decisión muy salomónica. Ellos llaman a este grupo de hermanos y le dicen, vamos a hacer algo. Ustedes dentro del grupo de ustedes mismos van a escoger 7 hombres. 7 personas que tienen que cumplir ciertas características para que le deleguemos esas funciones. Dice el versículo 3 del capítulo del 6. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Es decir, dentro de ellos mismos no podías traer al primo, al hermano, no podías decir, no, este es tremendo sirviente, este es el hombre que podemos colocar aquí. No, ellos tenían que traer de ese mismo grupo de helenitas personas que llenaran 3 requisitos importantes. Tenían que ser de buen testimonio, tenían que estar llenos del Espíritu Santo, evidentemente eran de la iglesia, y una de las cosas que recibe el creyente en Jesús desde el momento en que se arrepiente y acepta a Jesús como su Señor y Salvador, recibe al Espíritu Santo. Quiere decir que era parte de la iglesia y tenía que ser sabio.
¿Por qué? Porque ese hombre tenía que tomar decisiones y no podía tomar decisiones viscerales, sino que por medio de la administración del Espíritu Santo iba a tomar decisiones dentro de ese grupo de personas, y esas decisiones tenían que ser sabiamente. Ahora bien, versículo 4 dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Es decir, estos hombres les están diciendo: llamemos hombres para que se encarguen, mientras nosotros lo que vamos a hacer es orar y ministrar la palabra. En cuanto a la oración, ellos ya tenían un modelo. Ellos tuvieron un modelo que fue Jesús. Jesús les enseñó que cada decisión, que cada acción y cada palabra a la cual ellos iban a decir, primero tenían que ir al Padre. Ellos aprendieron de Jesús que cuando Él iba a tomar una decisión, Él se retiraba un tiempo a orar. Que había que ir para tal sitio, yo me voy a retirar a orar. ¿Por qué? Porque tenía que ver una relación y una intimidad con el Padre. Ellos no podían ir hablando la palabra si no tenían una relación íntima con el Padre. ¿Por qué? Porque sencillamente, ¿cómo ellos iban a escuchar al Espíritu Santo si no tenían relación con Dios? ¿Cómo ellos, si estaban alejados de la oración o de Dios Padre, iban a escuchar al Espíritu Santo que le hablara cuando el Espíritu Santo es Dios? Entonces ellos habían comprendido de que la oración era importante. Y la oración hoy día, trayéndola a nuestro contexto, es importante para cada uno de nosotros. Usted quiere tener una relación con Dios, usted tiene que orar. Usted quiere intimar con Dios y que Dios le hable, usted tiene que orar. Usted no puede pretender que Dios le hable cuando usted abre la Biblia, y si lo habla así de una manera a la suerte, como mucha gente lo hace. Bueno, no aquí, no estoy hablando de aquí, mucha gente de afuera: Señor, dame una palabra. Y esto lo hacíamos muchos de nosotros: Señor, dame una palabra. Menos mal que no caía cuando uno la abría, que decía, bueno, y Judas fue y se ahorcó. Oye, gracias a Dios que no salió esa. Y después tú decías, Señor, dame otra, y cuando la abrías, lo que vas a hacer, hazlo ya. No, gracias a Dios no nos tocó así. Entonces, y tampoco porque no la manejamos de manera literal. Pero si queremos tener una relación con Dios, que Dios nos hable a través de su palabra, nosotros tenemos que tener una vida de oración. Tenemos que estar constantemente orando y poniéndole todas nuestras decisiones, todos los problemas, todas nuestras cargas en las mejores manos. Y las mejores manos son las del Señor. ¿Por qué? Porque Él conoce el futuro y Él conoce lo que va a ocurrir. Y si nosotros queremos tener el control, sencillamente lo vamos a echar a perder. Pero cuando Dios es el que tiene la situación en sus manos, esas son las mejores manos. Así sea un sí, gloria a Dios. Pero cuando no es un no, también es una buena decisión, porque la decisión la tomó Él y no la tomamos nosotros. Pero también tenían ellos que persistir ¿en qué? En la administración de la palabra. Tenían que estos hombres, como les dije, aprender a leer. Tenían que aprender de los tiempos antiguos. Tenían que conocer lo que era completamente la Torá, porque ellos le estaban predicando a gente que sabía de la Torá. Entonces, si le salían con preguntas o le decían preguntas acerca de ese Dios que ellos están diciendo que ya vino de Jesús, ¿cómo se lo comprobaban si no conocían la Torá, los profetas o los salmos? ¿Cómo hacían ellos para hablar con propiedad si no lo conocían? Recordemos que en Hechos capítulo 5, verso 42, dice que todos los días estos hombres estaban predicando la palabra en un lugar donde mucha gente conocía de las Escrituras. Y ese lugar era el templo. Porque muchas personas, a pesar de que muchos iban allí a que lo vieran cuando daban sus ofrendas y querían que lo vieran, pero había muchos que estaban escuchando. Entonces, allí ellos tenían que ir con suficiente propiedad para predicar la palabra. Decían que ellos iban todos los días en el templo
y de casa en casa. ¿Qué sucedía si en ese momento, cuando ellos están predicando la palabra, te sale un erudito de la palabra, como hoy hay muchos, y te quieren contrarrestar acerca de la palabra de Dios y no tenemos los basamentos necesarios? Sencillamente, esa persona no vamos a lograr el trabajo necesario, que es predicar la palabra, para que sea el Espíritu Santo que la convenza, porque no va a quedar convencido, no va a quedar en su memoria. Sencillamente lo que nosotros le digamos va a contrarrestar totalmente lo que la palabra dice, porque no estamos claros. Entonces, por ello nosotros tenemos, o estos hombres estaban en la necesidad de aprender las Escrituras. Obligatoriamente tenían que aprenderlo. ¿Por qué? Porque a ellos se les había delegado la función de que tenían que ser testigos en Jerusalén. En este momento lo estaban haciendo. Nosotros, que hemos sido delegados, porque nosotros somos discípulos de Jesús, que hemos sido delegados también como discípulos a predicar el Evangelio, nosotros también estamos llamados a aprender las Escrituras. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando usted va a predicar, que la persona le dice, no, pero lo que pasa es que lo que inició todo fue el Big Bang, y usted no sabe que Génesis 1:1 dice que desde el principio creó Dios el cielo y la tierra. Sencillamente, en vez de usted convencerlo a él que Cristo es el Señor, usted se va a convencer de que fue una piedra que formó todo. Entonces, por ello, nosotros estamos llamados, mis hermanos, también a orar para depender de Dios en cada decisión, pero también estamos llamados a aprender acerca de la palabra de Dios. Este trabajo, estos hermanos, a pesar de que la iglesia estaba, ya iban por 20,000 aproximadamente personas y estaba avivado todo había un avivamiento gigante en cuanto al crecimiento de las personas que eran salvos, ellos habían descuidado el trabajo. Porque él mismo lo dice, no es posible que nosotros, no es justo que nosotros los atendamos a ustedes y olvidemos esto. Entonces, ¿qué sucedió en versículo 5? Cuando ellos le dicen, nombren dentro de ustedes un grupo de personas para que ellos sean los que ministren y sean los colaboradores nuestros en cuanto a ese trabajo. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, y estos dos, Esteban y Felipe, más adelante hablan las Escrituras sobre ellos, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Es decir, ellos nombraron dentro de su grupo de personas 6 helenistas, es decir, de su mismo grupo, y nombraron a Nicanor, que era prosélito, a Nicolás, que es prosélito de Antioquía. ¿Qué quiere decir esto, que era prosélito? Que él era un gentil, se convirtió al judaísmo, pero al escuchar la predicación de la palabra de Dios, se convierte al evangelio. Por ello es que nos habla y nos hace referencia de que este señor era prosélito de Antioquía, de la ciudad de Antioquía, pero era porque era gentil, se había convertido al judaísmo y del judaísmo al cristianismo. Y yo creo que voy súper rápido porque ya me queda un versículo nada más. Dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y aquí voy a hacer una pausa bien interesante, porque el pastor Jernon Vernon Magui dice que lo único que se puede transmitir con la imposición de manos son gérmenes y microbios. ¿Por qué? Porque es muy jocoso y porque él lo dice. Porque hemos sido enseñados de que si tú le impones a una persona las manos, transmites cosas espirituales. Eso es otro tema. Pero en cuanto a la imposición de manos, aquí son 2 temas en particulares. Uno, viene desde Levítico, cuando se iba a hacer el sacrificio del animal para ofrendar. La persona que iba a hacer el sacrificio colocaba sus manos sobre el animal, y no era que el animal ahora era pecador por el hombre. No,
sino sencillamente que el animal iba a sustituir al hombre de la muerte, porque siempre ha sido desde el inicio que la paga del pecado es muerte. Entonces, para el perdón de los pecados tenía que haber sangre. Entonces, en ese momento, este animal, el cual iba a sustituir el hombre, ese animal iba a ser responsable, iba a recibir el castigo, pero no por lo que el animal había hecho, porque el animal no ha pecado. Pecó fue el hombre, él fue a sustituirlo. Entonces, él tenía la responsabilidad y sobre él iba a pesar la carga, sobre el animal cuando le impusieran las manos. Ahora bien, esta era una de las actividades que se hacían en imposición de manos. Pero había otra que es la que estamos hablando el día de hoy, y es en cuanto a la entrega de autoridad. Números capítulo 8, verso 9, Números capítulo 8, sí, vamos a leer del 9 al 11. Y vamos a ver cómo desde el Antiguo Testamento la imposición de manos para delegar responsabilidades y autoridades vienen a ser un ejemplo dentro de la iglesia, no solo en sus inicios, sino hoy día, que también hoy día se aplica imponer las manos para delegar autoridad. Y dice: y harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión, y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. Y cuando hayas acercado a los levitas, estos levitas iban a ser los sacerdotes que iban a tener la responsabilidad en el templo. ¿Dónde estaba? Ok. Y cuando hayas acercado a los levitas delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas, y ofrecerá a Aarón los levitas delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel, y servirán en el ministerio de Jehová. ¿Qué estaban haciendo allí? Estaban apartando a unos hombres, los levitas, para el servicio, y públicamente delante de toda la congregación le estaban imponiendo las manos, delegando sobre estos hombres responsabilidad. ¿Sí? Otro ejemplo, Números capítulos 27. Número 27, versos 18 y 19, y dice: y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Agarraron a este hombre, a Josué, hijo de Nun, delante de toda la congregación, imponen las manos para delegarle la responsabilidad de dirigir a la nación de Israel. No le estaban transfiriendo ningún espíritu, no le estaban dando de lo que ellos tenían, era delegando una responsabilidad en específico del trabajo que ellos iban a hacer. Otro ejemplo, Hechos capítulo 13, verso 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que le llamaban Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que le había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado estos hombres que tenían la autoridad en ese momento, que son los que describen en el versículo 13, habiendo ayunado y orado, ¿qué hicieron? Les impusieron las manos y los despidieron. Es decir, usted tiene el respaldo de los líderes.
usted tiene el respaldo de la iglesia. Y en este caso que estamos hablando, usted tiene el respaldo de toda la congregación, que fueron los que lo escogieron, y el respaldo de los apóstoles, quienes estamos diciéndole: ahora ustedes son responsables con nosotros de llevar y ministrar no solo la palabra, porque ya ellos ministraban la palabra, sino de atender a las viudas y a los niños, que era la responsabilidad que teníamos nosotros los apóstoles. Es lo que aquí sencillamente le están queriendo decir. Y para los que toman nota, otro ejemplo, 1 Timoteo 4, 14, 4, no lo vamos a leer. Allí le estaban dando el sello de aprobación a estos hombres para que sirvieran en el liderazgo de la iglesia, que sirvieran ellos y que se reconocería públicamente que estos hombres eran parte de los líderes de la iglesia. Es por ello, en este caso, lo que era la imposición de las manos. Dice: y crecía la palabra, en el verso 7, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Es decir, seguían estos hombres hablando acerca de que el Mesías, de los que hablaba los libros antiguos, de los que hablaban los profetas y los que hablaban los salmos, ese Mesías del cual ellos estaban esperando había llegado, y que había muerto en la cruz del Calvario, como lo estaba hablando el pastor Iván hace rato en cuanto a Isaías 53, describiendo absolutamente todo lo que Jesús había hecho y todo lo que Jesús había padecido, pero que no se quedó en la cruz y no se quedó en la tumba, sino que al tercer día resucitó con poder y gloria. Y estos hombres, hablando de esa manera, estaban siendo testigos de lo que Cristo había hecho. Y ellos estaban allí hablando en nombre del Señor Jesús, porque la palabra dice que cuando ellos recibieron poder, Él les dice: y me seréis testigos. Y para ser testigos, como ya lo hemos hablado, si eras testigo falso, ese hombre tenía que morir lapidado. Pero cuando había el respaldo de más de 2 personas, ese testimonio se tomaba como cierto. Y ya aquí llevamos aproximadamente 20,000 personas. Y se iban creciendo y iba aumentando la predicación de la palabra. Y algo interesante que me encantó, mis hermanos, cuando estaba investigando sobre ello, cómo termina el versículo 7. Y dice: también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Yo decía, que lo estaba compartiendo con Raúl e Indor hace rato, ¿por qué estaba escrito eso allí? Si se sobreentiende que estamos en un contexto judío, se sobreentiende que estamos en una sinagoga y se sobreentiende que los que estaban creyendo eran judíos. Pero entonces, ¿qué tiene de relevante que sacerdotes se convirtieran a la fe? Súper interesante, mis hermanos, conocer cuál era el trabajo del sacerdote. El trabajo del sacerdote era certificar que el sacrificio que se hacía para tapar los pecados, porque en el momento que ellos hacían sacrificios y lo llevaban al Señor, era para tapar sus pecados, no para borrarlos. Ellos sencillamente con la sangre se tapaban sus pecados una vez al año. Pero tú, cuando ibas, el sacerdote era que él certificaba ciertas cosas que tenía que tener la ofrenda. Una de ellas, que tenía que ser un animal perfecto, sin manchas, sin arrugas, que el animal tenía que ser vertida, como lo habló el pastor Iván hace rato, tenía que haber sido vertida y derramada toda su sangre, además de cumplir con ciertos requisitos específicos para que el sacerdote en el templo, en el momento iba a decir: se está aprobado ese sacrificio. Entonces, con la conversión de estos sacerdotes, ellos estaban certificando, mis hermanos, ellos estaban diciendo: este es el Mesías, este es del que hablaban los antiguos
profetas del que había de venir. Ellos con su conversión estaban diciendo, del Cristo que yo estaba esperando ya llegó, y ese Cristo se llama Jesús. Ellos con su conversión estaban diciendo, verdaderamente Jesús es el Cristo. Hermanos, la palabra de Dios no se detiene. La palabra de Dios no se va a detener. Nosotros hemos sido comisionados, cada uno de nosotros, a hablar la palabra de Dios, a enseñarle la palabra de Dios a aquellas personas que no lo conocen, a poder nosotros, llámelo misiones, llámelo evangelismo, pero el trabajo es ser testigos de Cristo. Y si usted y yo hemos aceptado al Señor como nuestro único y suficiente Salvador, y Él ha perdonado nuestros pecados, mis hermanos, a nosotros se nos ha sellado con su Espíritu Santo. Y se nos ha dicho, se les ha dado poder para que sean testigos. Y esa testificación es hablarle a las demás personas de la misma manera que nos hablaron a nosotros un día. Pero también nosotros tenemos un trabajo que es orar y prepararnos en la palabra. Nuestro trabajo, que hermanos, que no lo podemos abandonar, es orar, es interceder por las personas y sobre todo aprender acerca de las Escrituras. Ahorita hay muchas otras religiones que tergiversan la palabra de Dios. Hay muchas palabras hay muchas religiones, o voy a decir sectas, porque no son religiones, son sectas que hablan y te quieren decir, ejemplo, que Jesús es mujer. Entonces te sacan pasajes bíblicos que si usted no conoce, no lo veremos más aquí, sino que se va a una iglesia donde sirven a Dios como mujer. De que le dicen que Dios es el Padre, el Espíritu Santo es la esposa y Jesús es el Hijo. Totalmente tergiversando la palabra de Dios, que si usted no conoce la palabra, usted va a ser como esas olas del mar. Va a ir para allá, y donde le hablen, que le convenzan, se va a ir para allá. Si usted no se solidifica y se asienta en conocer y meterse en la palabra de Dios, cualquier religión, mis hermanos, le puede convencer. La única verdad es que Cristo es el camino y la vida. Y nadie va a ir al Padre si no es a través de Jesús. No es a través ni de las obras que nosotros hagamos, ni de que fulana de tal interceda o fulanito de tal interceda. El único que intercede con el Padre se llama Jesucristo. Y es el llamado que tenemos nosotros de continuar hablándole a las personas. Aquí estamos en el siglo I, cuando esto comenzó. ¿Estamos en qué siglo? 20. 21. Bueno, hay unos que dicen que estamos en el 20. Bueno, para que tú veas. Y que estamos en el año no 2024, sino 2027. Por la contabilidad, después es otra cosa. Pero ¿qué sucede? Que la palabra de Dios nunca se va a detener. La palabra dice, todas las cosas pasarán, todo, pero su palabra nunca va a pasar. Así que, mis hermanos, les animo a seguir perseverando en la oración, seguir perseverando en la intercesión y sobre todo, seguir perseverando en conocer este maravilloso libro. Meternos en profundidad en ese libro maravilloso que siempre nos va a sorprender con todo lo que tiene. Somos llamados discípulos y como discípulos tenemos que hacer el trabajo que hace un discípulo, que es hablar del Señor Jesús. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por este día, Señor. Gracias porque tu palabra no pasa y tu palabra no va a pasar. Cielo y tierra pasarán, Señor, como dice tu palabra, pero tu palabra no. Y te damos gracias, Señor, porque hemos creído y hemos confiado gracias a que tu Espíritu Santo nos ha convencido de que necesitábamos un Salvador, necesitábamos un Redentor, necesitábamos quien restableciera nuestra relación como pecadores contigo, con un Dios santo y perfecto.
pero por nuestras fuerzas o por nada de lo que nosotros hagamos ni hayamos hecho, era posible, Señor, restaurarla. Tuviste tú, Señor, que hacerte hombre a través de tu Hijo Jesús, para morir en esa cruz de una manera cruenta, Señor, y derramar toda tu sangre, Señor, y cumplir todas las profecías que se habían dado, Señor, acerca de ese maravilloso encuentro que sería Dios con el hombre. Y tú, Señor, tuviste que cargar todo el peso que era nuestros pecados, Señor, para morir ahí en esa cruz, Señor. Te hiciste el responsable y asumiste la responsabilidad, Señor, de nuestros pecados. Pero no para taparlos, sino para borrarlos definitivamente y para siempre, y lanzar todos nuestros pecados, como dice tu palabra, al fondo del mar. Gracias, Señor, por tanto amor y tanta misericordia para con nosotros, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tu Espíritu Santo, que si aquí hay alguien que aún no te conozca, si aquí hay alguien que quiera abrir su corazón para que tu Espíritu Santo lo llenes para siempre y selles como posesión a esa persona que hoy te quiera recibir en su corazón, pero que no sabe cómo hacerlo. Permíteme guiarlo con una oración y que esa persona pueda abrir su corazón y decirle a Dios: Dios, me arrepiento de todos mis pecados. Confieso que soy un pecador. Confieso que te necesito, Jesús, que entres en mi vida. Te pido que me perdones por todo lo que he hecho, por todos mis pecados, Señor, que han sido ofensivos para ti. Te pido que me aceptes y yo te acepto, Señor Dios, como mi único y mi suficiente Salvador. También, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida para que cuando me llegue el tiempo de partir o sea el arrebatamiento de la iglesia, Dios, mi nombre esté inscrito allí, Señor. Espíritu Santo, ministra en nuestras vidas, ministra en la vida de aquella persona que hoy ha decidido aceptarte como su único y suficiente Salvador y Rey. Y anímalo a que persevere como hacían estos hombres en la oración, pero también en la lectura de la palabra, Señor. Que ellos vean, Señor, este maravilloso libro, Señor, como algo en que profundizar, como algo en que meterse de lleno y que sea su principal libro de vida, Señor. Todo esto, Señor, te lo pido y te lo agradezco en el único nombre, como dice tu palabra, la Biblia, el único nombre que ha sido dado a los hombres por el cual hemos de ser salvos, el nombre de Cristo Jesús. Amén.